Nos habíamos quedado en el tema de la escritura cuneiforme. Recordemos que la escritura cuneiforme, como arquitectos, debemos de tener ese conocimiento que a lo largo de la historia fue considerada la primera forma de escritura. En pocas palabras, no se pueden ustedes hacer un lado y cuando le pregunten, oye, ¿cuándo fue la primera escritura? Fue la escritura cuneiforme. Fue la primera considerada dentro de la historia. Pero aquí vamos a ver cuál es el pero que tiene esa escritura cuneiforme. No se entendía. ¿Cómo? O sea, es la primera escritura, pero no se entiende. Entonces, ¿qué es? La escritura cuneiforme prácticamente eran unos símbolos que una casualidad de la vida, Napoleón Bonaparte logró encontrar una piedra que era como un diccionario para poder entender la escritura cuneiforme. Entonces, la escritura cuneiforme ya existía, es más, ya la conocían, o sea, ya estaba en algún lado, pero al verla decían, no sé qué dice, los arqueólogos tampoco, bueno, ¿quién sabe qué dice acá? Nadie sabía. Posteriormente, ya pasaron los años y hasta la época de Napoleón Bonaparte, que de repente se le ocurrió descubrir algo, o más bien sus soldados descubrieron algo, pudieron interpretar qué eran esos símbolos de la escritura cuneiforme. Espérenme tantito, voy a buscar por aquí la referencia. Aquí está. Ok, entonces, vamos a ver, vamos a compartir con ustedes. Es la escritura cuneiforme. Dice, esto está en Wikipedia, cualquier momento lo pueden buscar ustedes. Escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme es comúnmente aceptada como una de las formas más antiguas de expresión escrita, según el registro de restos arqueológicos. Y luego viene el nombre de los arqueólogos y dice, se halló la escritura cuneiforme en Hun Kelab, cerca de Abidos, un conjunto de 300 vasijas y tablillas de arcilla con escritura jeroglífica egipcia. Según marca el carbono 14, que el carbono 14 es algo que le ponen a todos los vestigios arqueológicos, y marcaba 3400 a 3200 antes de Cristo, por lo que posiblemente son los documentos más antiguos. Entonces, aquí tenemos la primera controversia de la historia. Bueno, si esas figuritas o esas marcas de escritura cuneiforme se supone era la primera escritura en 3400 años antes de Cristo, ¿qué pasaba con el otro que decía que era de 6000 años antes de Cristo? ¿Cómo? Bueno, y otra de las cosas, la escritura cuneiforme fue hecha con metal. Ya había metales, era como cuñas, iban así, piedrita por piedrita. Y en cambio, la figura anterior, vamos a regresarnos, esta no fue hecha con metales. Esta fue hecha con piedra con piedra. Esa es la diferencia. Entonces, como arquitectos debemos de entender que la historia de la arquitectura no fue hecha con metales, sino que fue hecha piedra con piedra. Y ahora ustedes deberían de imaginarse, bueno, ¿cómo se le ocurrió que no era más fácil pintarlo como las cavernas? Sí, pero el ser humano quiso empezar a experimentar con lápidas, porque esta es una lápida, pero grabadas. Entonces ahí empezó el rollo, ¿no? Ok, posteriormente ya empezaron a descubrir las demás cosas. Así es como va quedando el lugar. Y luego nos dice, el descubrimiento de animales domésticos y granos en un poblado histórico cercano, que se cree 500 años más nuevos, sugiere que la construcción de Göbekli coincidió con un movimiento revolucionario, donde los humanos cambiaron
desde la reunión de cazadores nómadas hasta las sociedades asentadas y agrarias, que finalmente se convertirían en la génesis para los asentamientos urbanos que hoy conocemos. Entonces, aquí hay algo que nada más quiero puntualizar. ¿Qué significa la palabra génesis? Dice, se convertirán finalmente en la génesis. ¿Qué significa génesis, jóvenes? Principio. Ándale, exactamente. Los que vayan a catecismo. La base de algo, ¿no? Sí, recordarán ustedes que en la Biblia aparece el primer libro de Génesis. Entonces es el principio de algo. Exactamente. Excelente. Muy bien. Ya, o no fueron a misa, pero ya aprendieron algo de la iglesia. Entonces, la Génesis, la Génesis, esto prácticamente se convirtió en el origen de todos los asentamientos futuros, donde dijeron, si ellos pudieron construir con esas piedrotas de 5 metros de alto, pues ya vamos a empezar a construir ya ese tipo, ¿no? No había metal, no había rueda, todo lo llevaban cargando. Hubo alguien, un diseñador, un constructor, que impulsaba las ideas con las demás personas, los convencía, tenía forma de expresarse, había un idioma que todos conocían y lograba que un equipo de trabajo pudiera construir eso. O sea, no era una persona, era un equipo de trabajo. Lamentablemente, al no tener escrito su nombre, la historia de la arquitectura no lo considera como parte de la historia de la arquitectura. Sin embargo, sí existe. La raza humana, a partir de ahí, cambió todo. Entonces, ¿qué sucedía con la escritura cuneiforme? ¿Dónde fue encontrada? Fue encontrada en Egipto, prácticamente 3.400 años o 3.000 años después. O sea, imagínense, 3.000 años después, ya el tema de la arquitectura egipcia ya empezaba a tomar forma. Pero ¿qué pasó en esos 3.000 años? De los 6.000 que vimos los primeros vestigios hasta Egipto, no lo sabemos. Realmente no sabemos en qué proceso de esos 3.000 años perdidos de historia, en qué momento descubrieron la alfarería, la cerámica, los metales. No sabemos realmente en qué época se logró que las personas ya pudieran entender la carreta, la rueda. No hay una fecha específica. Sin embargo, vuelvo a repetir, la historia comienza a hablar de Egipto porque todos esos elementos, carreta, vasija, alfarería, pintura, escritura, ya están reunidas en un solo lugar. A partir de ahí es donde comienza el tema del libro de la arquitectura. Luego después, estas piedras cuneiformes, dice, fue adoptada por diferentes culturas. La escritura cuneiforme fue adoptada por otros idiomas, el acadio, alamita, hitita, urita, urarteo, eblaita y el luvita. Y luego después, inspiró, aquí viene algo muy importante, el alfabeto del antiguo persa y el ugarítico. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque también los persas empezaron a hacer arquitectura, pero aquí hay algo muy importante. Ellos sí empezaban a escribir las recetas de cómo hacían las cosas. Los egipcios no escribían las recetas de cómo hicieron las pirámides. Ese fue uno de los problemas que tiene la arquitectura. Solamente encontramos los vestigios, pero no sabemos cómo lo hicieron. Y en cambio los persas y los demás sí empezaron a dejar como un recetario de cómo hacer una casa, cómo hacer una pirámide, cómo hacer un templo. Esa es la pequeña diferencia. Por eso la escritura sí fue importante. Ahora, yo mencionaba, y ya con eso quiero terminar, que esta escritura no fue fácil de interpretar. Todas estas figuritas, no fue fácil que las personas dijeran, ah, sí, ya las interpreto, ya sé lo que dice, está fácil de entender. No es cierto. Tuvieron que encontrar un elemento llamado la piedra roseta, que es esta. La piedra roseta tiene prácticamente como un diccionario
donde está escrito en diferentes idiomas, por así decirlo, que fue encontrado por los soldados de Napoleón. Dice, la piedra Rosetta es un fragmento de una antigua estela egipcia con un decreto publicado en Memphis en el año 196 a.C., en nombre del faraón Ptolomeo V. El decreto aparece en tres escrituras distintas. El texto superior en egipcio, jeroglífico egipcio, la parte intermedia en demótica y en la parte inferior en griego. Esto fue el cambio de todo el conocimiento de la arquitectura. Si no hubiera existido esta piedra Rosetta, no conoceríamos cómo se hicieron los edificios. ¿Cómo se logró interpretar? El antiguo griego ayudó a interpretar la escritura demótica y al mismo tiempo logró interpretar los egipcios. Ahora, gracias a que se presentan especialmente en tres inscripciones con diferencias menores entre ellas, la piedra facilitó la clave para el desciframiento moderno de los jeroglíficos egipcios. Y a partir de haber descubierto qué habían escrito los egipcios, se fueron un poquito más atrás y descubrieron qué significaban la escritura cuneiforme. Ese fue más o menos, se fueron hacia atrás. Bueno, ya ahorita vimos un poco acerca de cómo el ser humano cambió este tema. Yo espero que más adelante, cuando ya hablemos de qué es escritura cuneiforme, de qué es la piedra Rosetta, de cuál es la vivienda más antigua, que son 11,000 años antes de Cristo, y que estaba ¿en dónde? ¿Dónde estaba ubicada? Turquía. En Turquía. Eso, ya. No vayan a salir que estaba acá en Chiapa de Corzo, porque no es cierto. Entonces, más o menos ya con eso, ya vamos avanzando en conocimiento general de la historia. Ahora, la próxima clase, la tarea, aquí ya viene el tema de la tarea, independientemente que ya vimos acerca de lo que es Egipto, vamos a empezar a hablar acerca de lo que es Sumeria, Caldea, Asiria y Babilonia, que es en la página 16 del libro, y nos vamos a terminar en la parte 18, ¿no? Bueno, 19, antes de comenzar Persia. Nada más nos vamos a dedicar a Asiria y Babilonia. Por ahí me comentaban, ¿es resumen o es síntesis? Y aquí yo le comentaba a un compañero, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Y que alguien me pueda decir, ¿cuál es la diferencia entre un resumen y una síntesis? El resumen es con nuestras propias palabras y la síntesis es una como de libro, como un resumen, pero directamente del libro. Ahora sí, como dijera el Chabelo, al revés, ¿ya? El resumen es con extractos del documento. Yo voy a extraer fragmentos del documento en el resumen. Hago un resumen de fragmentos, párrafos, letras, palabras, y lo pongo en el resumen. Y la síntesis es con tus propias palabras que entendiste. La síntesis también es muy parecida al ensayo. Aquí ya viene otra palabra. Diferencia con el ensayo, que no solamente el ensayo habla de un solo documento. Cuando yo les pida, porque sí se los voy a pedir, hagan un ensayo, significa que van a agarrar 2, 3, 4, 5, 10 documentos, los van a leer y van a hacer un documento con sus propias palabras. Pero está basado en varios documentos, un ensayo. Una síntesis es de un solo documento. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sale? Y un resumen es nada más ir sacando lo más importante. ¿Sigas? Tu micro. Tu micro. Tu micro. Tu micro. Lo que pasa es que la página de no alcanza. No te escucho. De la página 16 es que no alcanza.
Así como, La página 16 a cuál dijo, es que no era. ¿alguien la escuchó? Porque yo no. Así como, Nadie. Muy cortado. no, no escucho. Digo, no sé quién la escucha. Hay que buscar la señal. No, no sé. A ver, voy a cambiarle aquí. No veo CAS. No, no veo. A ver, creo Bueno, que está preguntando de las páginas. Ah, ¿de qué página va a ser, profe? sí. Bueno, si es así, y si no, ya me mandas mensaje, Cas, porque ya no sabemos. Te perdimos en el infinito y más allá. Las páginas sí son del libro, no, ahorita yo no tengo, déjeme ver aquí, si lo pongo en modo lectura. En el PDF es la página número 10 y en el libro es la página número 16 y solamente que habla de Asiria y Babilonia. Hay que hacer los dibujos, esto es muy importante. Ah, hablando del tema del dibujo y antes que acabe la clase, ya nos queda pocos minutos. Los dibujos, recuerden hacerlo en TimeLapse, pero, híjole, a ver si rápidamente lo encuentro. Hay uno de sus compañeros en otra materia que hizo un video. Digo, no he visto todos los videos, no me he dado el tiempo de ver todos los videos, pero a ver si logro encontrar a su compañero. Aquí está, sí está. ¿Qué quiero demostrarles con este video? Es la misma técnica que ustedes están utilizando, nada más que van a ver cómo él colocó su cámara. La idea está en que ustedes aprendan a colocar la cámara de una manera más, que se vean todo. Ahorita se los voy a compartir. Este es un compañero de otro semestre. Quiere decir que él se mira de frente y se mira su dibujo. O sea, no solamente se mira él, sino que se mira su dibujo de lo que él está haciendo. Y entonces, yo les pido eso, que coloquen su cámara un poquito más retirados para que se vean ustedes mismos y se vea el dibujo, el avance del dibujo de lo que están haciendo. Algo que él tiene que mejorar, y ya se lo comenté a sus compañeros, tiene que dejar el dibujo estático un rato. Les voy a ver si encuentro al otro compañero que me mandó su video. Dejen su dibujo ahí un rato para que se pueda notar. Aquí la diferencia de este compañero. Él sí hizo su dibujo, pero no se miraba a él. Entonces hay que tener eso en cuenta. No se miraba a él. Lo que nada más quiero que tomen en cuenta es, al final dejó su dibujo al frente de la cámara por 5 minutos y podemos ver cómo terminó su dibujo. Eso es importante. También dejar al final que la cámara siga grabando el propio dibujo ya terminado. Con eso, juntando las dos cosas, la cámara más alejada y el dibujo final, con eso van a mejorar sus entregas, ¿sale? Para que más o menos no solamente se dibujen y no pueda ver el dibujo que están haciendo. Digo, capaz están haciendo su receta de cocina, no sé, están haciendo otra cosa. Entonces, nos estamos viendo, jóvenes. Yo espero que ya nos podamos seguir viendo más seguido. Cualquier cosa, estamos en contacto. Les agradezco mucho. Espero que la clase pues les haya sido agradable, que no sea aburrida. Pero bueno, nos estamos viendo. Sale, cuídense. Gracias. Les recuerdo, las clases están grabadas, ahí lo consultan en internet, ¿no? Por cualquier cosa. Bueno, Dios. No, profe, gracias. Dale.